Ejemplo, se analiza una sustancia orgánica que contiene nitrógeno y azufre. Al quemar 1,186 gramos de la misma, se forman 1,992 gramos de dióxido de carbono y 0,476 gramos de agua. Oxidando el azufre combinado a ácido sulfúrico y precipitando con una sal bárica, 0,635 gramos de sustancia dan lugar a 0,943 gramos de sulfato de bario. Por tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, el nitrógeno pasa a amoníaco, método Kendall. 0,382 gramos del compuesto dan lugar a 0,415 gramos de amoníaco. El peso molecular de la sustancia es 159. Hallar la fórmula molecular de la sustancia. ¿Cómo podemos plantear esto? Tenemos una sustancia orgánica, dice, ¿ven? Tenemos una sustancia orgánica que la particularidad es que esta sustancia tiene nitrógeno y azufre. Vamos con la primera parte. Dice, al quemar, ¿cuánto? Dice, a ver, 1,186 gramos de nuestra sustancia desconocida, ¿sí? De nuestra sustancia X, dan lugar a cuánto, dice. Dan lugar a cuánto de CO2, 1,992 gramos de CO2 y cuánto de agua. De agua nos da en este caso 0,476 gramos. Muy bien. Entonces, en esta primera parte recuerden algo. ¿Nos interesa qué? Del dióxido de carbono nos interesa el carbono y del agua nos interesa el hidrógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el carbono de la sustancia desconocida ha pasado al carbono que forma parte del dióxido de carbono y todo el hidrógeno de la sustancia desconocida ha pasado al hidrógeno del agua. Entonces acá ya es hacer factores de conversión. ¿Qué tenemos? 1,992 gramos de dióxido de carbono. Peso molecular del dióxido de carbono es 44. Por cada 44 gramos de CO2, ¿hay cuánto de carbono? Hay 12 gramos de carbono. ¿Listo? Esto nos da un valor de 0,543 gramos de carbono. De similar forma para el agua. ¿Tenemos cuánto de agua? A ver, tenemos 0,476 gramos de agua. Peso molecular del agua, 18. ¿Qué podemos indicar acá? Por cada 18 gramos de agua, ¿hay cuánto? Hay 2 gramos de hidrógeno. Y de esta forma estaríamos hallando la masa de hidrógeno. En este caso es 0,0529 gramos de hidrógeno. Entonces puedo hallar el porcentaje de carbono. ¿Cuánto sería el porcentaje de carbono? Masa de carbono, 0,543 gramos. Hay que dividir entre la masa del compuesto. ¿Sí? ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál es la sustancia desconocida? Acá está, ¿no? Entre 1,186 gramos y lo multiplico por 100%. Esto nos da un valor de 45,81% de carbono. Listo. De similar forma para el hidrógeno. ¿Qué hallaríamos? Porcentaje de hidrógeno, masa de hidrógeno, 0,0529 gramos entre la masa de la sustancia. Hemos dicho que la sustancia desconocida tiene una masa de 1,186 gramos por 100%. ¿Qué valor nos da esto? El porcentaje de hidrógeno resulta ser 4,46%. Vean, con la combustión hallamos porcentaje de carbono y de hidrógeno. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué dice la siguiente parte? A ver, por acá. Dice el enunciado, oxidando el azufre. Recuerden que este compuesto orgánico, del cual queramos hallar su fórmula empírica y molecular, tiene azufre, dice. Muy bien. Entonces dice, cuando oxidamos el azufre de este compuesto combinado a ácido sulfúrico y precipitando con una sal bárica, dice, ¿qué me está diciendo? Tengo una sustancia desconocida, 0,635 gramos de nuestra sustancia desconocida. ¿Dan lugar a cuánto? Dice, dan lugar a ¿cuánto de sulfato de bario? Ahí está el sulfato de bario por si acaso. 0,943 gramos de sulfato de bario. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 0,943 gramos de sulfato de bario. Hallamos el peso molecular del sulfato de bario. ¿Cuánto es el peso molecular del sulfato de bario? En este caso es de 233,3 gramos de sulfato de bario. Ahí está.
¿Qué me interesa del sulfato de bario? ¿Qué me interesa de este compuesto? Me está hablando del azufre. Me interesa la cantidad de azufre que hay. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué estamos diciendo acá? Todo el azufre que había en mi compuesto, en esta cantidad de compuesto, todo el azufre ha pasado ¿a quién? Al azufre que está presente en el sulfato de bario. Entonces, veamos cuántos gramos de azufre hay en el sulfato de bario. El peso molecular del compuesto es 233,3. Peso atómico del azufre es 32. Aquí hay un solo azufre, 32 por una, 32. Hay 32 gramos de azufre en el sulfato de bario. Entonces, de esta forma puedo hallar la masa de azufre presente en el sulfato de bario. Esto nos da un valor de 0,129 gramos de azufre. ¿Cómo hallo el porcentaje de azufre? El porcentaje de azufre va a ser masa de azufre, lo que acabamos de hallar, 0,129 gramos. ¿Entre quién? Entre la masa del compuesto que hemos usado o de la cantidad del compuesto que hemos usado para esta segunda parte de la determinación de la fórmula empírica y molecular. En este caso es 0,635 gramos. Todo esto por 100%. ¿Cuánto es el porcentaje de azufre entonces? Es 20,37%. Listo. Ya estamos con esta parte del enunciado. Y finalmente, vean, esta es la última parte del enunciado. ¿Qué dice? Dice, ahí está. Por tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, el nitrógeno pasa a amoníaco. ¿Me está hablando de quién en este caso? Me está hablando del nitrógeno. Dice que el nitrógeno pasa a amoníaco con el método Kendall. Dice que esta cantidad del compuesto, 3,832 gramos del compuesto, dan lugar a 0,415 gramos de amoníaco. A ver, puedo decir esto, que 0, perdón, en este caso es 3,832 gramos del compuesto desconocido, dan lugar a ¿cuánto? Dan lugar a amoníaco. ¿En qué cantidad? 0,415. ¿Cuál es la lógica acá? La lógica acá es la siguiente, que este compuesto tiene nitrógeno. Todo el nitrógeno que tiene este compuesto, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido al nitrógeno presente en el amoníaco. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos indicar acá? Podemos indicar lo siguiente, por cierto. A ver, podemos decir que tenemos 0,415 gramos de amoníaco. Peso molecular del amoníaco es 17. Por cada 17 gramos de amoníaco, ¿cuánto de nitrógeno hay? Peso atómico del nitrógeno es 14, 14 por 1 es 14. Hay 14 gramos de nitrógeno. Estoy hallando el nitrógeno presente en esa cantidad de amoníaco. En este caso me da un valor de 0,342, 0,342 gramos de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de nitrógeno? El porcentaje de nitrógeno va a ser masa del nitrógeno, 0,342 gramos, entre la masa del compuesto. ¿Qué compuesto? Esta cantidad que hemos usado para esta tercera parte. En este caso, 3,832 gramos del compuesto por 100%. ¿Esto cuánto nos da de resultado? Nos da de resultado 8,92%. Ya tenemos los porcentajes de carbono, de hidrógeno, de azufre y de nitrógeno. ¿Qué deberíamos verificar? Deberíamos constatar si esos porcentajes dan el 100%. A ver, ¿a qué voy? Vean, voy a decir el porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno más el porcentaje de azufre y el porcentaje de nitrógeno que hemos hallado. ¿Cuánto nos dará esto? A ver, si hacemos esa operación, esto nos da un valor con los valores que hemos hallado anteriormente. ¿De carbono cuánto era? Esto era 45,81%. Muy bien. De hidrógeno era 4,46%. De azufre hemos dicho que era 20,37%. De nitrógeno es, acabamos de hallar, 8,92%. Hay que sumar todos estos porcentajes y ver cuánto nos da. Vean, todo esto, si lo sumamos, nos da un valor de 79,56%. Vean, no me da el 100%. ¿Qué me está indicando eso? Que debe haber un componente más. ¿Qué me dice exactamente el problema? Se analiza una sustancia orgánica. Cuando hablamos de sustancia orgánica, habitualmente, ¿en quiénes pensamos? Carbono, ¿quién más?
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando nos dicen sustancia orgánica y no se especifica, pues pensamos en los componentes. Ya tenemos porcentaje de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno. Entonces, ¿cuál debe ser el otro componente? Necesariamente va a ser el oxígeno, ¿sí o no? Si esto hubiera dado sumado 100%, pues ahí acababa el problema y calculábamos la fórmula empírica como habitualmente se ha ido trabajando. Pero vean cómo no da el 100%, ¿qué voy a asumir yo? ¿O cuál va a ser mi lógica? Voy a decir que el otro componente va a ser el oxígeno. Entonces, porcentaje de oxígeno, la suma de porcentajes me debería dar 100%. Entonces, ¿cómo hay este porcentaje de oxígeno? Todo esto que está sumando lo paso a restar y ya tendría mi porcentaje de oxígeno. 100 menos el resultado anterior nos da 20,44%. Listo. Una vez que la suma de porcentajes da 100%, podemos hacer los pasos habituales que hemos ido trabajando. ¿A qué me refiero? Aquí voy a poner carbono. ¿Qué más hay? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Tenemos azufre. ¿Sí? Obviamente al azufre por acá. Cada uno de los porcentajes del carbono era 45,81%, del hidrógeno era 4,46%, del oxígeno que acabamos de hallar es 20,44%, del nitrógeno es 8,92% y del azufre es 20,37%. ¿Cuál es el primer paso? Agarramos y dividimos entre el peso atómico. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14 y azufre es 32. ¿Cuánto obtenemos? A ver, del hidrógeno no hay mucho que decir. Un número entre uno es el mismo número. Para el carbono, esa división me da 3,82. Para el oxígeno, 20,44 entre 16 me da 1,28. Del nitrógeno, esto nos da un valor de, esa división me da un valor de 0,64 y del azufre me da de igual forma 0,64. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el siguiente paso? Escoja el número menor. De todos estos, el número menor es 0,64, sea para el nitrógeno o para el azufre. Tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué hago? Todo divido entre el número menor. 0,64, 0,64. Acá no hay mucho problema. Un número entre el mismo número me da la unidad. Acá habría que ver si me da un número que se puede redondear o no a un entero. Si no se puede redondear, buscamos un número que al multiplicar por el resultado obtenido me dé un número entero. En el primer caso, esto me da un valor de 5,97. Esto se puede redondear porque es prácticamente 6. En el segundo caso me da 6,97. De igual forma, esto es prácticamente 7. Se puede redondear. Y para el oxígeno esto me da un valor exacto de 2. Vean, entonces no era necesario buscar un número para convertir estos a los resultados en un número entero. Entonces, ¿qué voy a decir? Mi fórmula empírica, ¿cómo va a ser? Va a tener 6 carbonos, ahí está 6 carbonos, 7 hidrógenos, 2 oxígenos, ahí está 2 oxígenos, un nitrógeno y un azufre. El uno, si quieren, lo pueden sobreentender, ya no lo pueden anotar. ¿Cuál sería el peso molecular de esta fórmula empírica? A ver, carbono 12 por 6. Hidrógeno peso atómico es 1 por 7. Oxígeno es 16. 16 por 2. Nitrógeno es 14. 14 por un solo nitrógeno. Y azufre es 32. 32 por 1. El peso molecular de la fórmula empírica, entonces en este caso nos da un valor de 157 gramos por mol. Listo. ¿Qué otro dato me da? El ejercicio para hallar la fórmula molecular. Aquí está. El peso molecular de la sustancia es 159. Vean, ¿qué me está dando acá según el problema? Me está dando el peso molecular de la fórmula molecular. Dice que es 159. ¿Qué unidad es? Gramo mol. Entonces recordemos que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por n, un número entero y sencillo. ¿Cómo hallo n? Tengo que dividir el peso molecular de la fórmula molecular, en este caso 159 gramos sobre mol, entre el peso molecular de la fórmula empírica, 157 gramos sobre mol. Entonces, si hacemos esa operación, me tiene que dar un número entero o un número que se pueda redondear a un número entero. ¿Esto me da cuánto? 1,01. ¿Esto se puede redondear a 1? Claro que sí, es prácticamente la unidad. Entonces, si al resultado anterior lo multiplico por 1, ¿qué diríamos? Que la fórmula molecular va a ser exactamente igual a la fórmula empírica, porque al multiplicar por 1, ningún subíndice va a cambiar y en este caso la fórmula molecular sería igual a la fórmula empírica.
Y de esta forma, pues estaríamos respondiendo al ejercicio planteado.